La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Bendiciones, amigos, que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo abundantemente, que su paz, su amor, su gozo, su bondad, su misericordia esté sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que usted haga. Permita que la bendita presencia de Dios, esa bendición de Dios, esa presencia bendita del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté sobre todo lo que usted haga. Invite al Señor Jesucristo a todo lo que usted haga. Invítelo en su casa, a su negocio, en su trabajo, en la universidad, donde usted se encuentre, que ahí esté el mismo Señor Jesucristo para darle sabiduría, para decirle cómo tiene que comportarse, para enseñarle cómo tenemos que vivir en este planeta, en este mundo. Gracias porque Dios es bueno, Dios es maravilloso y damos gracias a Dios. Quiero pedirle que se una a mí, dándole gracias al Señor por este día, esta tarde, este día tan maravilloso que Él nos ha regalado. No importa si llueve, si hace frío, si hace mucho calor, lo importante es que tenemos un nuevo día que Dios nos ha regalado, y un nuevo día implica una nueva oportunidad para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros sueños, para bendecir a otras personas y para declarar la grandeza de Dios en todo lo que hacemos. Quiero compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, una palabra que se encuentra en esta ocasión en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Y vamos a ver lo importante que es la palabra de Dios, lo importante que es la Biblia, lo importante que es conocer y sentir a Dios hablando a nuestros corazones. Porque en una ocasión, cuando Jesús fue tentado por el enemigo, por Satanás, dice la Biblia en Lucas capítulo 4 y también en Mateo capítulo 4, dice que cuando el diablo vino a tentar a Jesús y Jesús había ayunado 40 días, imagínense, 40 días, 40 noches sin probar bocado. Dice que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo no solamente de arroz, frijoles, chuleta vivimos. Usted y yo también necesitamos para vivir toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando vamos a la Biblia podemos entender esas palabras que han salido de la boca de Dios, que fueron inspiradas, sopladas por el aliento inspiracional de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a la Biblia podemos hacer nuestras esas palabras que Él habló y entonces podemos vivir. Hay gente que solo viven de la comida natural, que está bien, pues todos necesitamos comer todos los días, alimentarnos sanamente, alimentarnos con los mejores nutrientes, eso está genial, pero también necesitamos para vivir palabra de Dios, palabra del Señor, que vayamos a la Biblia, que escuchemos a un buen maestro de la palabra, una buena predicación, escuchar la Biblia a través de un CD, irla escuchando todo el día. Todo eso alimenta mi vida, alimenta mi espíritu, porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice el escritor de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ver algunos principios a través de la palabra de Dios con los cuales podemos acercarnos confiadamente. Número 1, vamos a aprender, como dice el versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es muerta, es viva. ¿Por qué? Porque la dijo un Dios vivo, y esa palabra todavía sigue produciendo efecto en el corazón del ser humano. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha una predicación, usted dice: wow, pero Dios me está hablando a mí, eso que están hablando me pasó a mí, así me siento yo, así me he sentido toda mi vida, lleno de condenación, lleno de culpa, lleno de pecado, y de verdad que la Biblia me está hablando. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios por sí sola es viva y eficaz. No solamente eso, dice: y más cortante que toda espada de dos filos. Es por eso que ella penetra.
Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay cosas que usted y yo posiblemente hemos hecho en nuestra vida y nadie se ha dado cuenta. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando escuchamos a alguien, un hombre o una mujer, predicar la palabra de Dios, dice que como la espada, la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios entra profundamente y de repente aquello que teníamos oculto, que nunca nadie se había dado cuenta, sale a nuestra mente y dice, wow, pero ¿cómo es posible que la Biblia diga esto? ¿Cómo este hombre sabe lo que a mí me ha pasado? ¿Cómo está diciendo eso? Y es que dice al final del versículo 12 que la Biblia discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queremos saber cómo en realidad somos. Cuando vamos y nos exponemos ante el espejo de la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo somos. Nos damos cuenta de lo terrible que somos muchas veces, de lo malo que hemos sido. Porque a veces creemos, no, somos muy buenos, pero cuando nos exponemos a la palabra de Dios y nos reflejamos, vemos nuestro reflejo espiritual en la palabra de Dios, y la palabra que ha penetrado a nuestro corazón, entrando profundamente, desenmascara, le quita la máscara a lo que realmente somos. Y nos damos cuenta que de verdad necesitamos a Dios. Muchos de nosotros pensábamos que no necesitábamos de Dios, que estábamos bien como vivíamos, hasta que escuchamos la palabra de Dios, hasta que un día leímos la Biblia y nos dimos cuenta que no éramos tan buenos como pensábamos que éramos. No éramos tan santos como pensábamos que éramos. Tuvimos que venir a la Biblia y la Biblia nos desenmascaró. La Biblia nos quitó la máscara y nos dimos cuenta que necesitamos de Dios, que solos y separados de Cristo nada podemos hacer. Nos dimos cuenta que necesitamos de su amor, que de verdad somos personas que necesitamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios todos los días, y reconocemos que si no fuera por su gracia y por su amor, ¿quién sabe dónde estaríamos hoy? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No se le olvide eso. Número uno, la Biblia es una palabra de Dios, es la palabra de Dios y es viva y eficaz. La Biblia no está muerta. Cuando usted lee la Biblia y el Espíritu Santo viene sobre su vida, esa palabra cobra vida, agarra vida, y usted comienza a ver cosas que antes no había visto. Y de repente usted está leyendo y de repente unos versículos se le hacen grandísimos y usted los ve allí. Por ejemplo, textos como cuando Jesús dice que perdonemos para que podamos ser perdonados, que amemos a nuestros enemigos, que cuando nos maldicen, en lugar de maldecirles igual a ellos, que en lugar de maldecir, bendigamos a otras personas. Eso solamente la Biblia lo puede hacer, solamente la Biblia lo puede decir. Y cuando antes tal vez lo escuchábamos por ahí, no le damos importancia, pero ahora que lo estamos leyendo, ahora que estamos leyendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra, esos versículos penetran profundamente en nuestra vida, y comenzamos a ser conscientes que de verdad estábamos odiando, que de verdad no hemos perdonado a quien debemos de perdonar, que en lugar de proferir bendición estábamos maldiciendo a otras personas, cuando la Biblia me enseña otros principios a mí. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Dice el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando escuchamos la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios, dice el versículo 13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cualquier cosa que está dentro, que esté oculto, que queremos esconder, ante la palabra de Dios queda descubierta. Ante la palabra del Señor, ante la presencia del mismo Cristo, que es el Verbo encarnado, eso que estaba oculto queda descubierto. Y creemos que nadie se ha dado cuenta, pero ante la presencia de Dios no hay nada que quede oculto. Ante la presencia de Dios, su vida y mi vida quedan completamente desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo podemos esconderle muchas cosas al ser humano, podemos engañar a los seres humanos, podemos engañar aún a las personas que están más cerca de nosotros, al jefe, al esposo, a la esposa, a los hijos, pero ante Dios todo lo que hemos hecho está al descubierto. Todo lo que hemos hecho está como con un foco así encendido, y Dios se da cuenta de eso. Por eso dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo que usted y yo hemos hecho queda al descubierto ante los ojos del Dios Todopoderoso. El ser humano podrá esconderse, el ser humano podrá intentar meter sus pecados debajo de la alfombra y esconderlos, como cuando alguien quiere barrer rapidito y que no quede nada, y en lugar de meterlo, de recogerlo y tirarlo a la basura, lo meten debajo del sillón, debajo de la cama o debajo de la alfombra, y ahí está, no pasa nada. No, pero sí, Dios tiene la capacidad de levantar eso y todo queda desnudo a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo
Todo lo que hemos hecho, de eso algún día le daremos cuenta a nuestro Dios. Vea qué impresionante, qué interesante. Pensamos que podemos pasar por la vida sin que nadie se dé cuenta. Pensamos que podemos vivir en una montaña y allá nadie nos va a reconocer, nadie va a saber nada, pero hay un creador en los cielos ante los ojos del cual nada queda oscuro, nada queda cubierto, todo queda descubierto. Por eso volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Volvámonos a Él, no hay nada oculto. Si tenemos que pedirle perdón, pidámosle perdón al Señor. Si tenemos que humillarnos, humillémonos delante de Él, porque ante la palabra del Señor, ante la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no hay cosa creada en su presencia que no sea manifiesta. Todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínense, por más que nos ocultemos, por más que nos podemos cambiar el nombre, podemos hacernos una cirugía plástica, pero al final de cuentas estamos iguales como nos hizo nuestro Creador, ante aquel que nos creó, que formó nuestros huesos, que tejió todos nuestros ligamentos, nuestros tendones, el que formó nuestros huesos. Ante Él nosotros daremos cuenta. Y todo queda al descubierto ante Él. Es por eso que dice la Biblia en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí hay una transición que hace el escritor de Hebreos, donde primero nos dice que todo queda al descubierto, que no hay nada oculto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y después de eso dice en el versículo 15, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esa palabra profesión es profesar, es nuestra confesión. Y cuando damos cuenta al Señor, cuando sabemos que todo está descubierto, decimos, wow, no hay salvación. No tenemos de quién agarrarnos, no tenemos en quién confiar para salir adelante. Pero el mismo escritor nos da una esperanza. Como sabemos que hemos hecho cosas que no le agradan al Señor, hemos hecho cosas a escondidas que no le agradan a Dios, y algún día daremos cuenta, y nos asusta eso porque estamos hablando de vida eterna, de a dónde pasaremos la eternidad. Dice el versículo 14 que ahora tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, nuestra confesión de que creemos en Cristo, nuestra confesión de que creemos en Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra profesión o nuestra confesión de que solo Cristo nos puede dar vida eterna. Y cuando entendemos eso, cuando podemos confiar en ese sumo sacerdote, entonces podemos tener paz, porque sabemos que no somos perfectos, que hay cosas ocultas en nuestra vida que están al desnudo delante de Dios, pero gracias a Dios que no solamente se quedó allí, sino que hay un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, y eso nos puede dar vida eterna. Yo tengo paz con Dios porque Cristo me dio esa paz con Dios, no porque yo soy muy bueno, porque me la gané por mí mismo, sino porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, mire qué lindo, traspasó los cielos y me dio paz. Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora yo tengo que mantener firme mi profesión, mi confesión, el profesar todos los días que Cristo es mi Señor, que en Él está mi confianza y que Él es mi Dios todopoderoso. Por eso es el momento apropiado para que tú le entregues tu corazón a Cristo. ¿Te da temor, siente uno cierto temor de saber que todo está desnudo ante la presencia de aquel que es el Creador? Pues qué bueno sentirnos así, pero lo bueno es que hay un sumo sacerdote que con su sangre limpió nuestros pecados. Se llama Jesucristo. Haz conmigo esta oración y entrégale tu corazón a Jesús. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Y te doy gracias porque sé que tu sangre preciosa puede limpiar mis pecados, que tu sangre preciosa puede limpiar aún lo que está oculto en mi corazón y en lo profundo de mi memoria, Señor. Gracias por eso, porque sé que me puedes hacer una nueva criatura en Cristo Jesús, y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Has hecho la mejor oración, has tomado la mejor decisión. Prepárate, porque en el próximo programa continuaremos con la segunda parte de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Prepárate, cosas maravillosas te esperan en nuestra página en internet. Verá, aquí está en la pantalla nuestra página en internet, nuestro correo electrónico. Estamos para servirte. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste